Buenas tardes a todos los participantes a la sesión del bloque de conferencias dirigido al gran público dentro del cuarto ciclo Aida Fernández Ríos, que, como sabéis, desarrolla la Real Academia Galega de Ciencias en colaboración con la Diputación de Pontevedra. Para esta sesión de clausura contamos con el investigador David Posada, de la Universidad de Vigo, experto en evolución y cáncer, que nos va a impartir la charla titulada A evolución das nosas células e por qué se producen os tumores, en la que nos explicará cómo el estudio evolutivo del cáncer puede ayudar a la ciencia a comprender mejor cómo combatir esta enfermedad. Para los que se conectan por primera vez, recordaros que todas las conferencias quedan grabadas y los vídeos quedan disponibles en la página web de la Academia. También recordar que a lo largo de la charla y también hacia el final, pero podéis empezar ya en cualquier momento de la charla, podéis dejar las preguntas en el apartado de preguntas y respuestas de la plataforma y al final de la conferencia se las iré trasladando a David en el apartado de debate. Bueno, antes de darle la palabra y que empiece a exponer, hablar sobre su charla, voy a presentarlos de una manera sucinta el currículum de David Posada. Es catedrático de genética de la Universidad de Vigo y desarrolla su investigación en el Centro de Investigaciones Biomédicas, el CINBio, de esa universidad, donde dirige el Laboratorio de Evolución del Cáncer y Genómica. David acredita una sólida formación en evolución molecular, genética de poblaciones y biología computacional. Ha trabajado en el análisis filogenético de genes y genomas, incluida la selección de modelos de evolución de nucleótidos, filogeografía y estimación de árboles de especies. En los últimos años ha iniciado una nueva línea de investigación centrada en la evolución del cáncer, con el fin de ayudar a entender mejor este proceso y a combatir esta enfermedad. La cantidad de datos de genómica obtenidos a partir de tumores gracias a las nuevas técnicas de secuenciación le han permitido conocer algunos cambios que pueden alterar la función de genes fundamentales que controlan la proliferación, diferenciación, muerte y otras interacciones con el microambiente, originando el cáncer. David Posada es una de las grandes referencias de la ciencia gallega, con gran número de publicaciones en las mejores revistas de su campo y en revistas multidisciplinares de prestigio como Science, Nature Methods, Nature Communication, etc. También ha publicado numerosos capítulos de libros y es autor de varias patentes. Ha dirigido gran número de proyectos y contratos nacionales e internacionales, habiendo sido beneficiado de una Starting Grant y una Consolidator Grant del Consejo Europeo de Investigación sobre filogeografía del cáncer. Es miembro del Consejo Editorial de revistas de prestigio y del Comité Evaluador de diferentes programas internacionales de investigación. David Posada está incluido en el ranking de Stanford dentro de los 10 científicos más influyentes de España en el campo de la biología evolutiva, siendo uno de los autores más citados del mundo en este campo. Bueno, después de este currículum, David, te paso la palabra cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Es un placer estar con vosotros y, bueno, pues encantado siempre, ¿no?, de poder contribuir a la difusión de la ciencia y, sobre todo, dentro de un marco como es la Academia, ¿no?, de nuestra tierra, la Academia Gallega de Ciencias. Voy a compartir pantalla. Vamos allá. Entonces, voy a hablar, bueno, va a ser una charla con algunos conceptos básicos necesarios para que voy a ir juntando, digamos, pues ligando diferentes aspectos y vamos a empezar a recordar un poquito para la gente que ya sabéis y bueno, y un poco intentar explicar pues, a la gente que es más neófita qué es la división celular, la mutación y qué es esto de la evolución, ¿no?, en contexto general y en el contexto de las células. Bueno, primero tenemos que darnos cuenta que tenemos un número ingente de células en nuestro cuerpo, pues la estima está en 37 billones, ¿no?, millones de millones de células, ¿no?, las que en promedio, por supuesto, que tienen cuerpo, y esas células se están muriendo constantemente, cada segundo se mueren millones de ellas, ¿no? Siempre se están renovando. Las células de nuestro cuerpo se renuevan, lógicamente, una vez que ya somos adultos, de manera que podamos mantener pues, todas las estructuras y las funciones, ¿no?, del cuerpo humano. No todos los tejidos y todos los tipos celulares se dividen con la misma frecuencia. Una de las que más rápido se divide es la mucosa intestinal, ¿no?, el recubrimiento que tenemos en el intestino, puede ser una cuestión de pocos días. Los glóbulos rojos que transportan el oxígeno en la sangre, pues meses, y las neuronas prácticamente no se renuevan,
¿no? Pero estamos hablando de grandes números. Estos grandes números que se mantienen, ya veréis, os voy a enseñar un poco más tarde cuántas divisiones celulares pues tenemos por día, por segundo, que son muchísimas. Claro, tenemos muchas células. Estas células tienen órdenes, ¿no? De crecer de una manera particular para formar estructuras, ¿no? Pues en yo creo que sí. Vamos a ver. Así se puede ver un poco mejor, ¿no? El láser, estructuras como en el colon, una serie de criptas que forman ordenadas, ¿no? En otros tejidos, pues siempre de una manera, ¿no? Lo que intento destacar aquí, de una manera ordenada, pues tapizando, con capas que se pueden ir acumulando, pero siempre ordenadas. De hecho, si ponemos a crecer en el laboratorio células, en una placa de Petri, en cultivo celular, lo que va a ocurrir es que las células van tapizando la superficie, ¿no? Del medio de cultivo hasta que se tocan, ¿no? Digamos, empezamos por extremos y paran. Las células tienen órdenes, tienen maneras de sentir la presencia de otras células en su proximidad inmediata y parar y adaptarse, ¿no? Es decir, hay un orden fundamental, ¿no? Y esto es lo que nos permite, ¿no? Pues desarrollarnos y como vivimos. Las células se dividen y se controlan esa división en algo que llamamos el ciclo celular, ¿no? Que es una manera de explicar qué es lo que le ocurre a una célula en general a lo largo del tiempo. Las células, si empezamos en una fase, una célula tiene humana, ¿no? Pues tiene una membrana que separa un citoplasma, dentro hay una estructura que llamamos núcleo, donde tenemos el ADN, ¿no? Que estas charlas son de las cosas que más nos van a importar. Y lo que ocurre es que esta célula va pasando por una serie de etapas, de estadios, donde se prepara para dividirse, ¿no? Digamos que uno de los aspectos fundamentales que tenemos que darnos cuenta es que si una célula tiene que convertirse en dos, ¿no? Las células se parten, digamos, y se convierten en dos células idénticas. Para que de una cosa salgan dos, tiene que haber una duplicación primero. Y lo que ocurre es que durante esta fase, ¿no? Fase G1, se entra. Hay un desarrollo, la célula vive pues, alimentándose, no sea, pero en un momento dado tiene que duplicar su material genético para poder luego generar dos células idénticas, ¿no? Y que esas dos células idénticas sigan teniendo la misma cantidad de material que la célula original, ¿no? Digamos fase de síntesis. Y la fase 2, después de la síntesis, sigue creciendo y hay una fase, digamos, de mitosis, donde se separa la célula en dos. Es un proceso muy ordenado, porque claro, los cromosomas maternos y paternos no se pueden repartir al azar entre las dos células hijas, ¿no? Es un proceso ordenado donde cada célula recibe la misma cantidad de material genético. A lo largo de ese ciclo celular hay unas fases donde se comprueba, ¿no? Son fases donde se hacen pues, unas comprobaciones, ¿no? Se llaman en inglés checkpoints, ¿no? Se hace un control y digamos que la célula pues, es capaz de darse cuenta si es un momento adecuado para dividirse, si está todo bien, si no hay nada dañado y está bien dividirse y proseguir, ¿no? Hay esos puntos de chequeo, ¿no? que son muy importantes y que lo llevan a cabo pues, en proteínas y conglomerados de proteínas, ¿no? Que están aquí indicados en esos son los cuatro principales, ¿no? El ciclo celular es como un reloj interno, cada célula tiene un reloj más rápido o más corto, pero está ordenado, es un proceso controlado. Ha de ser así para poder crecer de manera controlada también. Esto es como lo vemos, ¿no? De manera general, de una célula se producen dos idénticas y para ello tiene que duplicarse toda la célula y también su ADN, que está aquí dentro del núcleo, ¿no? Aquí lo vemos con un poco más de detalle. Imaginemos que tenemos, bueno, pues un cromosoma materno en rojo y otro paterno en azul. Antes de dividirse se tienen que duplicar. De hecho, la forma en que algunos podemos estar más familiarizados para visualizar cromosomas en esta forma de X es cuando ya está duplicado el ADN. Ya hay dos copias del material de la madre y dos copias del material del padre, ¿no? Bueno, en un proceso ordenado, muy ordenado, de una célula única se producen dos idénticas. Se ha duplicado el material genético, ¿no? Y tenemos de nuevo dos células. Esto está sucediendo constantemente. Vamos a ver en breve los números, ¿no? Y tenemos que tener muy claro lo importante es que esto se produzca de una manera ordenada. Bueno, ¿y qué es el ADN? Un poco para los que no estéis más familiarizados. ¿Qué es esto que vemos tanto, ¿no? Bueno, pues es sencillamente una molécula que tiene una serie de elementos químicos que reciben nombres, en este caso, adenina, citosina, timina,
y que guardan pues, una serie de un código por el cual, que está aquí dibujado, pues cada una de estas 3 letras especifican la formación de un aminoácido, ¿no? Esto, en una serie de procesos que suceden a lo largo del tiempo en la célula, pues la molécula de ADN genera una molécula intermediaria que también cuento es el ARN mensajero y se forma una proteína. Cada uno de los elementos de la proteína es un aminoácido, como puede ser alanina, valina, leucina, arginina, y forman como una especie de collar de perlas, y eso forma una proteína. Las proteínas son elementos fundamentales en nuestro cuerpo porque tienen multitud de funciones de todo tipo, pues estructurales y catálisis, quiere decir, de transformar unas cosas en otras, nos permiten respirar, nos permiten copiar el propio ADN, pues lo hacen ensamblajes, ¿no? De proteínas, de enzimas que llamamos, ¿no? El ADN tiene un papel fundamental. En cada célula tiene un poco más de 3.000 millones de letras, esa longitud, y son muchas, y hay que copiarlas todas. En ese proceso que acabamos de ver, llamamos mitosis, hay que copiar estas letras. Para ello, hay una enzima, que es una proteína, también, que se llama ADN polimerasa, que, digamos, que va haciendo una copia. Aquí la molécula original de ADN es la azul y va haciendo una copia, ¿no? En rojo, y va intentando aparear, digamos, las letras del ADN de la manera correcta. Es decir, sabemos que las A's delante de una A tiene que haber una T y delante de una G tiene que haber una C, ¿no? A ambos lados de la doble molécula del ADN. Digamos que hay unas reglas que tienen que cumplirse. Pero esto, cuando funciona bien, pues se va copiando todo perfectamente y se genera de una única molécula de ADN, se generan 2 idénticas. Fantástico. Esto ya es a nivel molecular. Lo que vimos antes de la célula dividiéndose en 2, ahora lo vemos ya a nivel de la molécula. De ese pequeño o gran programa de ordenador que tiene dentro cada célula, que es que llamamos el ADN, ¿no? En todo su conjunto le llamamos genoma. Tiene que copiarse. Y se hace a nivel molecular, se hace letra a letra. Y hay una enzima que lo hace muy, muy, muy bien, pero no es perfecta. No es perfecta. Lo que ocurre es que si de vez en cuando de esta molécula la convierte en 2, de vez en cuando comete un error. Y si para continuar y hacerlo bien delante de una A debería de copiar una T, porque las letras son complementarias, ¿no? Son unas reglas que existen, la A enfrente tiene una T y la C con una G, a veces se equivoca. Y lo hace, pues, con una tasa muy pequeñita, realmente, de error, pues, de menos de 1 por millón, ¿no? Y lo que genera es que errores que en general se arreglan, porque también la misma molécula que copia también tiene la capacidad de arreglar los errores, pero al fin y al cabo no se pueden arreglar todos. La célula se divide, se replica el ADN, pero no es perfecto. De promedio, esto es un número grosero, esperamos que en cada división celular haya una mutación. En el fondo es un poco más, pero una mutación de cada división celular, de cada una de las células, de los 30 billones de células que tenemos. Cada vez que se dividen, y muchas lo hacen cada día, hay una mutación. Si hacemos un par de números, lo que nos vamos a dar cuenta es que, antes os dije que tenemos 37 billones de células, ¿no? Si el promedio de división puede ser un día, ¿no? Al final lo que vamos a tener es pues, este número, 50 billones miles de millones de divisiones celulares en un día, y esto hace medio millón de divisiones celulares por segundo. Por segundo tenemos medio millón de divisiones celulares. Si hay un error en cada una de ellas, por segundo estamos acumulando medio millón de mutaciones. Impresiona, ¿no? Parece muchísimo. Bueno, la clave es darse cuenta que no ocurren todas en la misma célula, ni ocurren todas en la misma división celular. Estas mutaciones ocurren por probabilidad en células distintas cada vez, ¿no? Y muchas veces esas células se mueren, esa mutación nunca perdura, ¿no? en un tejido. Pero tenemos una cantidad inmensa de mutaciones que están ocurriendo segundo a segundo, hora a hora, día a día, durante toda nuestra vida. Bueno, son muchas mutaciones las que produce solo el proceso de copia del ADN para poder duplicarse, ¿no? Pero hay más, ¿no? Y yo creo que estas son las que más conocemos, ¿no? Hay una tasa intrínseca de mutación, que es la que produce ese fotocopiado del ADN para poder producir 2 células a partir de una,
pero además hay lesiones espontáneas en el ADN. Pues el ADN pues, no deja de ser una molécula que tiene elementos químicos, y los elementos químicos interaccionan con otros y con otras moléculas, ¿no? y con elementos, y se pueden producir, bueno, pues alteraciones como añadir aquí a este oxígeno de esta base nitrogenada, que es la gel del ADN, la guanina, pues un CH3, que es un grupo metilo, y esto genera que en vez de aparearse, uy, aquí está mal esto, debería ser, bueno, en vez de aparearse con una C, está bien, perdón, se aparea con una T, y eso es un error. ¿Vale? Entonces, una modificación química de una base en la siguiente división celular genera una mutación. Y lo mismo también con la luz ultravioleta. La luz ultravioleta lo que hace es que se peguen de manera inadecuada a lo largo de la hélice, por ejemplo, dos timinas, ¿no? Se forman unos puentes, ¿no? entre estas dos moléculas, y cuando se van a replicar, lo que sucede muchas veces es que se equivoca, le genera un problema a la hora de copiar esa zona, y entonces falta una letra o sobra en la molécula que se genera. Hay muchos elementos que generan mutaciones y que todos conocemos, aparte de elementos externos, ¿no? inducidos, con productos químicos, ¿no? digamos, cancerígenos muchas veces, o mutágenos, mutagénicos, fumar, por supuesto, muchísimo, pues algunos virus pueden inducir mutaciones, por supuesto, y a otras las heredamos ya de nuestros padres, ¿no? Pero lo que quiero transmitiros hasta ahora, hasta este momento, es que, en el fondo, desde que nacemos, desde que somos un cigoto, no desde que nacemos, perdón, desde que somos un cigoto y se empieza a dividir una célula en 2, en 4, en 8, en 16, dentro de nuestra madre, y durante todo el desarrollo y después hasta el último día, estamos acumulando mutaciones en distintas partes del cuerpo, pero muchos, millones y millones y millones de mutaciones. ¿Vale? Y eso es normal, no pasa absolutamente nada. De hecho, si no hubiese mutación, no habría vida. ¿Vale? Si no hubiese mutación, pues los humanos seríamos mucho más parecidos unos a otros, no habría diversidad entre distintos individuos humanos, ni de distintas especies, ni habría diversidad de la vida. No habría, ¿no? Lo que ha producido toda la diversidad de todas las especies, y aquí solo hay unas pocas, ¿no? Porque muchas más, ¿no? Es el proceso de mutación. El proceso de mutación facilita, ¿no? Pues la formación de distintas estructuras. ¿Y cómo? Bueno, pues quien realmente se dio cuenta de cómo este proceso podría explicar la diversidad de la vida, pues fue Charles Darwin, ¿no? Pues en el siglo XIX, pues se hizo un viaje muy famoso a lo largo de 5 años por el mundo, y pues estuvo observando pues toda esta diversidad, ¿no? Y empezó a intentar razonar por qué se produce esta diversidad, cuál puede ser el mecanismo, ¿no? He sido cuenta de que entre los individuos, algo que era muy obvio, de una misma población, de cualquier población, pues en este caso, él estudió muchos organismos, pero el más famoso de los que estudió fueron los pinzones, de estos pájaros que veis aquí, de las Islas Galápagos. Se dio cuenta que eran diversos, ¿no? Bueno, esto era bastante fácil. Él no lo sabía, pero nosotros sí sabemos que son diversos, porque el ADN muta. Eso es lo que hace que sean diversos, al fin y al cabo, ¿no? Él razonó, hay individuos que son diversos. Nacen más individuos de los que pueden sobrevivir, en este caso, sobre todo en una isla, donde llega unos pocos individuos colonizadores, o incluso, ¿no? por lo menos 2 en este caso, ¿no? Llegan a una isla, la isla tiene un tamaño determinado, unos recursos determinados, solo pueden vivir un número de pájaros, no pueden vivir millones y millones porque no hay comida para todos, ¿no? Hablando de manera simple. Nacen más individuos en casi todas las especies de los que pueden sobrevivir. Los individuos compiten, son distintos en realidad, y compiten, y unos van a ganarles a otros esa carrera por la supervivencia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que compiten directamente peleando? No. Sencillamente que son capaces de tener en el promedio más descendientes. No hablamos de ningún individuo en concreto, sino de promedios. En general, en esa población de 500.000 de pinzones que están en la isla de Santiago, aquellos que tienen un pico un poquito más pequeño, y que por lo tanto son capaces de alimentarse de las semillas que pueda haber, ¿no? en las flores de los cactus, de ser capaz de meter su pico, tendrían más descendientes en esta isla que otros que tienen un pico más ancho y no son capaces de alimentarse de esas semillas que son muy abundantes en esa isla, ¿no? Aquí
esta especie, esta morfología de este pico, gana esa carrera por la competencia a lo largo de las generaciones. Insisto, es algo que sucede con el paso del tiempo. Van teniendo más y más hijos y se acaban adaptando. Es lo que llamamos. Al final, la especie que predomina aquí es la que está adaptada en esta isla a alimentarse de las plantas que hay en esa isla. En otra isla puede variar la vegetación y quien se acabará adaptando son otras especies que tienen un pico que les permite alimentarse mejor de las plantas, los cactus que viven aquí. Y aquí, en esta pequeña isla, donde pues, ha predominado, pues ha ganado esta carrera por adaptarse de especies que se alimentan de semillas que están en el suelo ya. Bueno, pues en este caso, la flora que hay en esta isla, pues es más abundante este tipo de recursos, semillas ya caídas y a lo mejor menos en los campos. Y esto es el proceso de lo que llamamos selección natural. Hay variabilidad, esa variabilidad genera diferencias a la hora de competir por un recurso y el medio ambiente acaba seleccionando a los individuos mejor adaptados. Ni más ni menos. Es algo que tiene bastante sentido, ¿no? Bueno, eso fue lo que dijo Darwin y fue como explicó que se vayan produciendo, así al fin y al cabo, distintas especies. Llega un momento en que estas aves ya no se pueden aparear entre ellas, porque han acumulado muchas diferencias, y es como poco a poco, a lo largo de millones de años, se forma toda la variedad que tenemos. ¿Esto ocurre solo con organismos grandes? No, ocurre con cualquier tipo de organismo, y de hecho ocurre con células, con organismos unicelulares, como pueden ser las bacterias. Las bacterias, por supuesto, compiten también por el medio, y en un cultivo celular podemos ver distintos microorganismos o una bacteria verde y una bacteria roja compitiendo por los recursos en el medio, por ejemplo, porque sean capaces de aprovechar mejor glucosa, o porque en el medio haya antibiótico y haya una bacteria, que sea la verde, que sea capaz de resistir ese antibiótico y la roja no. Entonces acaba ganando. Entonces, este proceso de competencia de adaptación de selección natural no es exclusivo de animales, pues sucede también en células individuales en la naturaleza, constantemente. Bueno, los individuos multicelulares, todos venimos de células. Y hay ejemplos, como ese tipo de algas verdes, unicelulares, en caso de Chlamydomonas, que en distintos especies relacionadas, pues las células, todos los organismos multicelulares, que tenemos muchas células, en el fondo, por evolución, venimos de organismos unicelulares, ¿no? En este caso, pues, distintas especies de la misma familia, pues lo que han hecho, la orden, es juntarse y formar como pequeños organismos multicelulares en esta de 5 células, de más, cada vez de más, que se van especializando en su función, ¿no? Todo organismo multicelular viene de la cooperación de células. Pero al mismo tiempo nos podríamos dar cuenta que si estas células están juntas, también podrían competir entre ellas. Y eso sucede. Y como tal, como le sucede a los punzones, podemos tener en un tejido ya cualquiera, y sí que podemos pensar en humanos, ya células azules que son de crecimiento rápido por distintas condiciones, siempre por algún tipo de mutación, desde la célula original del cigoto, son células viables perfectamente y crecen rápido. En otro lugar hay células que son lentas creciendo, son células amarillas, vamos a llamarlas así, tienen una mutación amarilla, también son viables y pueden crecer perfectamente. El dilema está cuando se juntan. Cuando llegan a juntarse, entonces compiten. Si están separadas, no compiten. Por los mismos recursos, que puede ser espacio, o puede ser oxígeno, o puede ser distintos tipos de nutrientes. Si se unen, al final una va a ganar, ¿no? Sobre la otra. Y aquí, pues, he visto que lo he puesto al revés, porque ganan las amarillas, que son las de crecimiento rápido. Perdón, aquí realmente lo puse al revés cuando lo tenía en inglés todavía, pues, y lo puse al revés, lo siento. Las células de crecimiento amarillo son las de crecimiento rápido y son las que ganan al competir, ¿no? Tiene bastante sentido, es lo mismo que sucede con los pinzones, ¿no? En este caso es crecimiento rápido, crecimiento lento. Nos podemos preguntar, y lo vamos a ver dentro de un rato, por qué unas células crecen rápido y otras pueden crecer lento. Eso lo vamos a ver enseguida, pero ya os adelanto que es porque hay mutación. También en los pinzones, en las bacterias y en las células de los tejidos humanos también existe exactamente el mismo fenómeno. Haciendo una equivalencia con lo que nos contaba Darwin, pues en vez de hablar de individuos de pinzones, podemos hablar de células. Entre las células hay variabilidad, y es por el proceso de mutación. Nacen más células, ya lo habéis visto en la primera, de las que pueden sobrevivir. No puede ser que tengamos 37 trillones de células y que se dividan, ¿no? Y que se multipliquen por 2 cada día, porque al final seríamos individuos gigantes. No, nosotros mantenemos, cuando ya hemos crecido, mantenemos un tamaño, porque hay una renovación celular.
Nacen más células de las que pueden sobrevivir. Unas van a sobrevivir más que otras, en el sentido de que tienen descendientes y los descendientes, no que se hagan inmortales. En ese sentido me refiero que las células hay, digamos que linajes, ¿no? Familias de células que son capaces de perdurar más tiempo que otras familias de células por distintas razones que vamos a ver enseguida. Las células compiten por supervivencia, igual que los pinzones, y el medio, que en este caso es un tejido, selecciona las mejor adaptadas. Bueno, esto es algo que nos podría sorprender, pero si nos paramos un poco a pensarlo, tiene todo el sentido, porque no va a suceder a nivel celular lo mismo que sucede entre individuos. ¿Vale? Bien, de hecho, la genómica nos ha desvelado en los últimos 10 años, ¿no? En la genómica humana aplicada a escalas ya muy pequeñas, como puede ser lo que ocurre en un tejido como el párpado del ojo. El párpado del ojo está sometido constantemente a la luz ultravioleta, ¿no? Y la luz ultravioleta es mutágena, lo vimos antes, genera pega las timinas y genera una distorsión, una lesión en el ADN que acaba resultando en una mutación, en una equivocación de letras. Bueno, lo que vemos aquí en estos dibujos son lo que llamamos clones. ¿Qué son clones? Clones son grupos de células genéticamente idénticas. Esto quiere decir que cada uno de estos clones es un mutante, tiene una mutación particular, y ha crecido, se ha ido multiplicando, y de aquí, lo vamos a ver ahora, algo mucho más grande, puede haber clones muy grandes como este rosa, y otros muy pequeñitos como puede ser este azul. Esto, cuando se ha estudiado párpados de individuos de distintas edades, ¿no? Es un grupo de individuos entre 20 y pico años, 50, 75, vemos cómo, a lo largo del tiempo, la frecuencia de clones y su tamaño aumenta. ¿Vale? Cada vez, a lo largo que pasa, que se expone más y más a luz ultravioleta en la piel, aparte de esa replicación del ADN que sucede de manera siempre constante, el ojo, el párpado recibe mucha luz ultravioleta, pues con el tiempo va acumulando más mutaciones y se producen crecimientos celulares, que llamamos expansiones clonales. Una célula que tiene una configuración genética que hace que crezca más rápido, vamos a ver por qué, crece más rápido y ocupa una superficie más extensa que otras. Pero en este caso no genera ningún problema visible. Pero en tejidos sanos y normales existe este fenómeno constantemente. En nuestra piel la tenemos llena de clones, que son grupos de células genéticamente idénticas que crecen más rápido que otras vecinas. Aquí hay vecinos de distintos colores, con distintas mutaciones, que unos son más rápidos que otros. Es un proceso natural que sucede constantemente. Hasta aquí todo bien. Todo está sano, hay salud, no pasa nada en tu cuerpo, hay estas expansiones clonales, pero todos conocemos y todos podemos intuir que, bueno, pues estas expansiones clonales en un momento dado a lo mejor son dañinas. Y eso es el cáncer. ¿Qué es el cáncer? En pocas palabras, es un crecimiento desregulado, desproporcionado, donde el crecimiento ordenado con esas reglas de que tienen las células de crecer, de pararse, ¿no? Se pierden. Se pierden, vamos a ver enseguida por qué. Es por mutación, ya lo sabemos, ya lo hemos adelantado. Y se produce un crecimiento descontrolado, tanto en tejidos sólidos, ¿no? Donde las células adquieren esta morfología, un tumor, ¿no? Que es una expansión clonal muy grande, una multiplicación más rápida y descontrolada que los vecinos, no respeta ciertas reglas, ¿no? Y el tumor va haciéndose más grande, atrae pues, capilares sanguíneos, tiene más oxígeno, crece más rápido y ya sabemos, vamos a ver que también se puede desplazar a otros sitios. Ocurre tanto en una zona como puede ser el colon, ¿no? Un tejido epitelial, como en la sangre con los linfocitos, ¿no? que pueden de repente multiplicarse más rápido de lo que debería ser, ¿no? Y se forma una leucemia, que es un cáncer de la sangre, ¿no? Bueno, es complejo las capacidades que tiene una célula tumoral, ¿no? Que están reflejadas las señas básicas del cáncer, pero es que en un momento dado dejan de obedecer. Primero, pues ya deciden ellas solas cuando crecen, de alguna manera, eso es un símil, por supuesto las células no piensan, pero hay unas señales moleculares que son capaces de generarlas ellas solas para crecer. No tienen que esperar, ¿no? a una serie de señales exteriores, sino que son capaces de hacerlo. De la misma manera son capaces de desobedecer las señales que le dicen que paren, ¿no? Y se hacen inmortales. Las células tienen todas una vida programada, una muerte programada, cuando son normales,
¿no? Y es un proceso que llamamos apoptosis, ¿no? Que se llama suicidio celular, que es un momento donde la célula ya no debe de seguir, debe de morirse, ¿no? Bueno, y pues desobedecen esas señales, son capaces de atraer alimentos a través de la sangre, se dividen de manera ilimitada. Cuando las células normales se van diferenciando, dejan de tener capacidad de división, solo las células madres son capaces de dividirse de manera ilimitada, pues adquieren ese tipo de capacidad y son capaces de invadir otros tejidos que son adyacentes, incluso distantes, que se llaman metamorfistas. Tienen capacidades excepcionales y todas estas capacidades se las han dado una serie de mutaciones. ¿Cuáles son esas mutaciones? Pues hay de distinta naturaleza, pero las más famosas, ¿no? Bueno, pues son mutaciones que ocurren en unos genes que llamamos oncogenes y genes supresores de tumores. Todos estos tipos de genes, de una manera u otra, están involucrados en la progresión del ciclo celular. El ciclo que veíamos antes está controlado, que tiene unos puntos de chequeo donde se tiene que parar, va todo bien y sigo, pues son capaces de alterar estos genes porque trabajan. Su papel habitual es controlar ese ciclo. Bueno, los oncogenes ejercen son versiones mutadas de genes normales que regulan positivamente el ciclo celular, que dicen tienes que continuar, y en este caso codifican proteínas que estimulan el crecimiento celular, pero en demasía, ¿no? Y algunas pues son muy famosas, como MYC, como RTK, y son lo que llamamos un acelerador. Cuando se muta estos genes, el acelerador se pulsa. Los genes supresores de tumores es el papel contrario. Son genes que regulan o codifican proteínas que ejercen una regulación negativa sobre el ciclo celular. Lo frenan, lo paran o inducen a la muerte celular, ¿no? A la apoptosis que llamamos antes. Están involucrados muchas veces en la reparación del ADN, ¿no? O digamos que inhiben ciertas moléculas que empujan el ciclo celular, paran el acelerador. Ejercen de freno. Muchos son famosos también, como el P53 o el gen BCRA del cáncer de mama, o el retinoblastoma, ¿no? Esos dos tipos de genes que aceleran y frenan, mutan, y entonces frenan, ¿no? Dejan de frenar, perdón, o aceleran de más, ¿no? Algo así. En el caso de los oncogenes, tenemos un gen normal con protooncogenes normales que hacen su función de promover el crecimiento celular cuando no debe ser, pero cuando mutan, bueno, pues lo que se hace, pisan demasiado acelerador y se produce una expansión clonal. La célula que lleva la mutación, en este caso marrón oscuro, se crece más rápido de marrón clarito y va a formar un tumor. Y el gen supresor de tumores, en general, cuando se inactiva, deja de frenar, frena menos. En general se requieren 2 golpes, digamos, ¿no? No solo uno, y para que sea más efectivo la formación del tumor, porque son genes que llamamos recesivos, donde manda, aquí sigue funcionando esto, aquí frena muy bien, aquí frena poco y aquí ya no frena, ¿no? Cuando ya hay 2 mutaciones, ¿no? Y bueno, genera de nuevo también una expansión. Bueno, son 2 mecanismos que acaban generando lo mismo, un tumor, un descontrol. Viendo en perspectiva todo lo que he ido contando de todas las mutaciones, desde que cigoto a lo largo de la gestación, de la infancia y de todo el periodo de nuestra vida, adulto, pues se van produciendo mutaciones, muchísimas. Hemos dicho que millones por segundo. La mayoría de estas mutaciones no hacen nada. Llamamos mutaciones pasajeras. No ejercen, ¿no? Suceden en una célula, ¿no? En células distintas las tienen, pero no ocurre absolutamente nada. Pero, de vez en cuando, se pueden producir este tipo de mutaciones que tienen este dibujito de aquí, que sí que hacen que esta célula se expanda un poco más, ¿no? Sus descendientes se dividan un poco más rápido que el resto y acabe generando estos clones. En principio, esto puede no producir ningún problema, como hemos visto que ocurre en los párpados, por ejemplo, hay expansiones clonales, o pueden generar, son tumores benignos, que son aquellos que no metastatizan, ¿no? Se quedan en pocas palabras, no invaden tejidos adyacentes y se quedan donde están. Es un tumor benigno, ¿no? Que se ha podido formar por ir acumulando mutaciones que llamamos conductoras del cáncer. Digamos que son aquellas que tienen la capacidad de sí hacer que las células se multipliquen muy rápido o mueran muy poco o resistan a un medicamento anticáncer. También esas son células conductoras, son mutaciones conductoras. En un momento dado sí que puede ocurrir que esa acumulación de mutaciones, ¿vale? Que puede ser el proceso de aquí intrínseco de replicación del ADN, o factores externos, fumar,
bueno, o incluso el propio tratamiento de la quimioterapia también induce mutaciones, se puede producir un cáncer, ¿no? Digamos que es un proceso acumulativo. Acumulamos mutaciones y al final puede desencadenar un cáncer. Cuanto más vivamos, más papeletas para tener un cáncer. Y es un proceso totalmente natural e inevitable. Por lo menos las mutaciones que produce la replicación de la ADN. Vamos a ver, hablar seguida un poquito de estas, de las ambientales, qué papel. Bueno, ¿esto es un mensaje pesimista? Bueno, no tanto. Esto es sencillamente biología. Hay que dar segundo también que no una única mutación, por lo general, no produce cáncer. Aquí os pongo un ejemplo, uno de los cánceres que se conoce mejor cómo se produce. El cáncer, creo que no lo he dicho explícitamente, pero estoy hablando siempre de genes y mutaciones, es una enfermedad genética, donde tiene que haber mutaciones, ¿no? A distintos niveles, ¿no? Pero tiene que haber varias, ¿no? En una célula normal del colon, pues se sufre una pérdida de un gen que se llama PC, que es el responsable de los pólipos, se pierde ese gen, el supresor de tumores, y se empieza a producir un crecimiento anómalo, pero tienen que ocurrir más cosas, alteraciones, en este caso, pérdida de ciertos elementos químicos de metilación, otras mutaciones en otros genes, otras pérdidas, ¿vale? Las mutaciones pueden ser de mucha naturaleza, no solo tiene que ser un cambio de una letra, puede ser también la pérdida de un trozo de un cromosoma, o la ganancia de copias extras de un gen, que acelera demasiado entonces. Bueno, y se acaba produciendo un carcinoma. Hay todos unos procesos, ¿no? Una serie de transformación del tejido a medida que se acumulan mutaciones, va adquiriendo distintas capacidades de crecimiento, ¿no? Aquí vemos que esta cripta ya empieza a crecer un poco más, que ha sufrido una mutación de las criptas vecinas, y va a acabar dominando, ¿no? Y se va formando al final, pues un carcinoma, ¿no? Que puede ser invasivo y puede llegar hasta el hígado, ¿no? Aquí vemos que están pegados estos tejidos. El tejido sano está pegado al tejido canceroso. Y tiene un único origen, en una única célula, ¿vale? En general, la gran mayoría de los cánceres, hay excepciones, se producen por una mutación en una única célula, ¿vale? Que prospera. La mutación se ocurre en muchas células, pero solo una prospera y genera el tumor en general. En general, hay excepciones a esto. Vale, como os decía, los cambios no tienen que ser solo cambio de letra. De hecho, las células cancerígenas acumulan muchísimo tipo de mutaciones, incluso mutaciones que llamamos estructurales, ya a nivel de miles, ¿no? De cientos de miles, de millones de letras, ¿no? E incluso se reordenan los cromosomas. Esta es una célula sana normal que tiene dos cromosomas, uno materno y otro paterno, de cada tipo, de cada pareja, ¿no? De la pareja 1, 2 y 3, bueno, pues, tenemos 2, 2, 2, pero aquí vemos que se han producido copias, cortas y pegas, se han pegado unos cromosomas a otros, podemos ver con esta extinción de colores, se ha perdido, bueno, pues distintos cromosomas en este caso, ¿no? Y se han ganado otros, ¿no? Pues el cromosoma 11 de 4 copias, ¿no? Bueno, pues esto genera alteraciones, llegan a ser verdaderos monstruos genómicos. Vale. ¿Y estas mutaciones cómo contribuyen al cáncer? ¿Cuáles son las que más contribuyen al cáncer? Estas que ocurren de manera inevitable por el proceso de copia de ADN, ¿es por fumar, es por tomar el sol, o es porque heredo mutaciones, ¿no? de mis padres que predisponen al cáncer, ¿no? Como el retinoblastoma. Heredas uno de estos golpes y ya la segunda mutación ya puede producir un cáncer. Bueno, hay distintos estudios. Es un estudio publicado hace 6 años, con ciertamente polémico en algunos casos, pero en general se empieza a aceptar la idea de que la mayoría de los cánceres, ¿no? Y aquí el color de la intensidad está en inglés, esto es breast es mama, lung es pulmón, cerebro, ¿no? ¿Veis por la localización? Hay cánceres que predominantemente están debidos al proceso de replicación del ADN. En general, 2/3 de los cánceres se deben a mutaciones producidas por la copia del ADN. Y sobre eso, a día de hoy, no podemos hacer nada, realmente, ¿no? Y en unos cánceres más que en otros. Otros producidos por el ambiente. Por el ambiente a lo que comes, a lo que metes dentro del cuerpo, incluido el humo del tabaco, a distintas sustancias, ¿no? O sea, y a la luz del sol, que son los más famosos. Y, por supuesto, el ambiente es más responsable en cánceres asociados a el exterior, a la posibilidad de verse afectado por el exterior, como es el esófago, como son los pulmones. Estamos, bueno, pues, es donde pueden estar en contacto con el aire, ¿no? Con lo que comemos en general. Y unos muy poquitos pues tienen que ver con la herencia. La gran mayoría de los cánceres no son cánceres espontáneos, se producen por acumulación de mutaciones de este reloj que tenemos por la fotocopia o del protocolo.
Bueno, todo este sistema de mutación, variabilidad y crecer más y menos que otros acaba conformando pues, el mismo sistema que Darwin visibilizó en las Galápagos con los pinzones. En estas líneas de aquí intentan reflejar las líneas de descendencia de los progenitores. Es el pedigrí, los linajes de una célula sana. Tiene en su descendencia mutaciones y se acaba formando una célula tumoral que se va dividiendo en otras células tumorales, va adquiriendo nuevas mutaciones que son los colores. En un momento dado el sistema inmune puede reconocer estas proteínas extrañas que fabrican estas células tumorales y es capaz de eliminar todas las células tumorales menos estas de este color, pero estas resisten. Se vuelve a producir de nuevo este proceso de mutación, de acumulación de distintos colores. De repente hay una mutación roja que hace que sí, que se expanda ese clon, ese grupo de células con esa mutación, crece más rápido que los vecinos y se expande. Y en un momento dado, distintas células con distintas mutaciones amarillas, el tumor, pueden viajar a otros sitios, a otro ecosistema, del colon pues al hígado, ¿no? Por ejemplo. Y puede haber otra expresión selectiva, que en este caso ya no es el hecho de tener que comer de una flor o de una semilla, o el sistema inmune en este caso, anteriormente, o aquí puede ser la barrera que ejerce la linfa, el poder atravesar pues una membrana y llegar al torrente sanguíneo y resistir a todo esto, o más adelante en una metástasis puede ser una presión selectiva, puede ser la terapia, ¿no? Queremos matar esas células y todas se mueren menos una que tiene mutaciones de resistencia que le permite resistir esta terapia, que es la roja oscura, ¿no? Digamos que esto es un proceso darwiniano. Entonces, el cáncer no deja de ser un proceso de adaptación celular darwiniano. Vale. Ese es el concepto, son los conceptos fundamentales que les quería comentar hoy y intentar convenceros de que realmente, bueno, pues el tumor es algo que se procede, es por supuesto desafortunado y nadie quiere, pero es un proceso biológico y que sigue las mismas reglas que sigue pues, la evolución de los organismos que estamos enfrentando, básicamente. Vale, un par de cosas. Voy a contar algunos estudios más brevemente, no sé tan detallado. ¿Cómo estudiamos este tipo de procesos? ¿Cómo estudiamos el cáncer? Bueno, pues tomamos muestras que se llaman biopsias, dependiendo del tipo de cáncer se toman de distinta manera. Si se puede, pues en algunos casos es imposible tomar de distintas regiones, pero si hay una operación y se corta un trozo del colon, si es fácil tomar múltiples biopsias. También siempre un trozo de tejido sano para compararlo con el tejido canceroso. En algunos casos somos capaces de hacer estudios de célula única. Y biopsia líquida. Biopsia líquida ya es cuando intentamos aislar células del tumor que se han ido a la sangre, ¿no? O ADN de células que se han muerto del tumor que ya está en la sangre, ¿no? Pues eso llamamos una técnica de biopsia líquida que tiene una utilidad muy importante en la clínica porque es algo rápido y fácil. Es mucho más fácil tener una muestra de sangre que una biopsia de un tejido de un cáncer de pulmón, por ejemplo, ¿no? Bueno, a través de estas muestras, pues aislamos el ADN y lo secuenciamos. Antes lo hacíamos hace años de una manera bastante manual y muy lenta, una serie de procesos químicos, donde íbamos añadiendo, queremos averiguar qué es la secuencia queremos leer el libro del ADN y para eso tenemos que añadir químicos que nos van dando señales de colores y según el color sabemos qué letra hay, ¿no? Pues esto lo inventó un señor llamado Sanger, tuvo ni más ni menos que 2 Nobeles, ¿no? De los pocos, de los 5 o 6 que hubieran tenido Nobeles, y uno de ellos fue por inventar esta técnica, pero a día de hoy, bueno, pues esto lo hacemos de manera muchísimo, lo hemos multiplicado por millones de veces la precisión, se hace con una serie de máquinas, se hace con chips como la microelectrónica que puede ir dentro de un teléfono móvil, pero en este caso lo que lleva son cantidad de pequeñas moléculas de ADN pegadas, pero 50.000 millones de ellas, que se pegan a nuestra muestra y a partir de ahí con una serie de elementos y de lecturas que implican pues, láseres o implican pulsos eléctricos, se implican en distintas metodologías, somos capaces de producir lecturas, ¿vale? Distintas tecnologías que nos producen distintas lecturas más grandes o más pequeñas, pero una muy típica, la que más se utiliza, ¿vale? Nos da miles de millones de lecturas de 300 nucleótidos, ¿vale? El coste era de leer un genoma humano, pues hace 20 años, pues era estratosférico, de millones de dólares. A día de hoy, pues ha bajado de una manera radical y lo podemos hacer por menos de 1.000 euros, desde luego, un genoma humano y muchísimo y en mucho menos tiempo, ¿no? Es decir, que la genómica ha avanzado muchísimo y ahora nos permite estudiar
muchos. Por supuesto, ya no podemos escapar del análisis de datos y de la bioinformática, lo pongo aquí para los que estéis interesados, más en estos aspectos. Tenemos que recurrir pues, a grandes computadores. Estos que tenía yo aquí hace unos años ya pues se me han quedado pequeños. Tengo que utilizar el CESGA, ¿no? Aunque aquí había muchos procesadores en esta especie de neveras, con 80 ordenadores. Pues aquí había casi 1000 procesadores en estas máquinas. Ya no llegan, tenemos que hacer muchos análisis y hacer, bueno, pues analizar estos datos para identificar las mutaciones con estas tecnologías de secuenciación masiva que llamamos de la red. Al fin y al cabo, lo que obtenemos, somos capaces de leer genomas de manera rápida y somos capaces de identificar mutaciones. Y en esto se han basado los grandes estudios genómicos del cáncer, ¿no? Donde, bueno, pues de miles de pacientes se obtienen una muestra de sangre, una muestra de tumor, la muestra de sangre como control del tejido sano en general, y lo que se ha ido haciendo es buscar qué mutaciones, qué genes están mutados. De esta manera se han identificado genes conductores del cáncer, porque nos dábamos cuenta, por ejemplo, que en una cohorte, en un grupo de pacientes de colon rectal, aparecen muchas veces mutados el gen APC. Si el gen APC aparece muchas veces mutado, en este caso es una pérdida de un trozo en cromosoma, pero da igual, una mutación, es porque algo tiene que ver con este cáncer. Porque aparecen individuos con cáncer de colon, pero no aparecen individuos con cáncer de mama. Esta mutación. Y este tipo de estudios es el que se ha hecho con grandes proyectos internacionales para descubrir, ¿no?, cuáles son los genes conductores del cáncer. Nos ha dado además pistas sobre la gran diversidad que hay entre cánceres, aunque se llamen igual de distintas personas. Los cánceres, cáncer de colon se bautiza de colon porque la primera célula original de donde se transforma, que se convierte en cancerígena, está en colon. Solo por eso. En el fondo, el cáncer de colon hay varias enfermedades diferentes, varios tipos, que tienen poco que ver unos con otros, solo que son en el colon, ¿vale? Es decir, el apellido es solo el origen, pero se puede manifestar y proceder de maneras muy distintas, aunque sean igual varios cánceres. En tipos y subtipos hay diferencias entre personas. Pero la genómica masiva, en este caso, nos ha ayudado a entender que además, dentro de un tumor, puede haber clones con distintas mutaciones, ¿no? Y eso es muy importante, porque si tomamos una biopsia solo de este lado, de este trozo del tumor, nos vamos a creer que las células, el tumor solo tiene mutaciones azules, pero también tiene mutaciones rojas, también tiene mutaciones amarillas, simplificando. De manera que es muy difícil a día de hoy describir todo esto. No es fácil, depende del tipo de cáncer. La biopsia líquida puede ayudar a describir mejor todo esto, pero hay una gran heterogeneidad, tanto entre individuos como dentro de un mismo tumor. A un biólogo evolutivo esto no le sorprende, porque si sabemos que la evolución se produce porque hay mutación, variabilidad y la selección actuando, no nos extraña que a lo largo del proceso evolutivo haya variantes que aún perduren en la población. Y eso es lo que conduce el proceso rotativo. Esto fluctúa. Habrá momentos en que domine uno de los colores, uno de los mutantes. A lo mejor llega un momento dado y el tumor es todo rojo. Pero meses después se convertirá en naranja. Meses después se van produciendo una serie de cambios. Y los que intentamos estudiar la evolución del cáncer, intentamos comprender cómo se producen estos cambios, por qué y para qué, para ver si nos dan pistas para intentar atajar ese proceso evolutivo. A día de hoy, bueno, hasta hace poco estaban enumerados cerca de 568 genes conductores del cáncer. Algunos veis aquí tienen nombres, por ejemplo, en BRAF, en melanoma, pues P53, en GCR, en pulmón, PITESCAB, PSRA en cáncer de mama, P53 están muchísimos, en colon APC, CARRAS, etcétera, pues muchos tipos de genes con distintos nombres que son preponderantes y son los principales, ¿no?, que se han descubierto. Para algunos hay muchos, para melanoma hasta 135 genes conductores del cáncer se han descrito, para cáncer de mama 33. Los cánceres pediátricos, que son mucho más raros, son mucho más difíciles de estudiar porque está todo mucho menos diferenciado y se conoce mucho menos cuáles son los genes conductores del cáncer, desgraciadamente. No todos los genes acumulan, todos los cánceres, mutaciones con la misma tasa, y lógicamente esto aquí nos indica el número de mutaciones que hay por millón de bases. Cuanto más altos estén los puntos, cada uno es un tumor, nos dice la carga de mutacional que tiene ese tumor. Los que más mutan, por supuesto, los que están expuestos al ambiente, el melanoma y el cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón, el 90-95%, pues se produce por el acto de fumar, básicamente, ¿no?
porque el tabaco genera mutaciones, la nicotina y otros productos que tienen los cigarrillos, genera mutaciones y pues esas mutaciones acaban dejando pistas para que evolucionen los tumores, ¿no? Está todo relacionado. Unas cosas curiosas que también hemos aprendido, que yo creo que es un dato curioso para aprender, es que las mutaciones nos dejan firmas, porque el reloj, la polimerasa, esta enzima, perdón, que copia el ADN, se llama polimerasa de ADN, en cada división celular, suele cometer errores, en su gran mayoría, donde una C se convierte en una T. Pero además, de una manera específica, cuando detrás tiene una A y después tiene una G, esa secuencia. Es lo que llamamos una firma mutacional, cuando nos fijamos en qué mutación ocurre y en el contexto, en qué letra hay después y cuál hay antes, ¿no? Pero el tabaco, conocemos la firma, y el tabaco sobre todo produce mutaciones de CA. A día de hoy, secuenciando el genoma de una persona, podemos saber si firma. Hay muchas firmas de distinta naturaleza, estas son de mutaciones puntuales, hay firmas también de otras alteraciones, y son increíbles algunas, porque han sido asociadas con experimentos en laboratorio, ¿no? Con cultivos celulares, pues algunas están asociadas a quimioterapia, la quimioterapia, el platino, o compuestos derivados del flúor, producen, el mascar tabaco produce una firma de mutaciones, que la firma se llama 29, ¿no? Bueno, la luz ultravioleta, el oxígeno, que falle el sistema de reparación, todo esto deja firmas que se pueden identificar, ¿no? Hay mucha investigación a día de hoy sobre las firmas y sobre el posible uso de una firma para poder desde identificar qué cáncer es, por ejemplo, un cáncer pediátrico no diferenciado, hasta poder a lo mejor pues, predecir cuál sería el mejor tratamiento. Bueno, esto lo voy a pasar un poco más rápido para no extenderme, porque el tema es bastante pesado. No solo estudiamos conjuntos de células, a día de hoy somos capaces de trabajar con células individuales, que tienen mucho más error, son más complicadas, y se pueden hacer maravillas. A día de hoy se pueden hacer mapas de los tumores, donde al estudiar, digamos, las moléculas que produce el ADN para convertirse en proteínas, que se llama ARN mensajero, pues podemos ser capaces de colorear un tumor y decir dónde y cómo, cuántas células endoteliales lo cubren, cuántos linfocitos hay, cuántos fibroblastos, y poder caracterizar en distintos elementos, esto es un cáncer de pulmón y sus metástasis, cómo va cambiando la composición de las células que arropan o intentan atacar al tumor. Los tumores no están solo compuestos de células tumorales, hay células, hay una matriz que lo sostiene, hay células epiteliales sanas por el medio, hay linfocitos, hay células del sistema inmune intentando hacer su trabajo y otro tipo de células endoteliales, con vasos sanguíneos, multitud. Ahora con estas técnicas somos capaces de predecir y de descubrir nuevos tipos celulares. Se han descubierto muchísimos tipos celulares nuevos en los últimos 5 años y algunos fundamentales para entender, por ejemplo, cuáles son los causantes de la metástasis en el cáncer colorectal. Vale, todo esto está muy bien. ¿Lo utilizamos para algo? ¿Tiene alguna aplicación? Sí, claro. Tiene aplicaciones pues, académicas, ¿no? Como puede ser entender el movimiento. Bueno, pues la gente que estudia genética, ¿no? Pues la hemos utilizado durante mucho tiempo pues, para entender cómo se mueven las especies, por ejemplo, ¿no? Pues la historia humana, pues la hemos aprendido, por supuesto, a partir del registro fósil y del estudio pues, de distintas evidencias culturales, pero ya yéndose más atrás, bueno, pues solo nos quedan los fósiles y el ADN antiguo y hemos sido capaces de entender cómo ha habido una expansión fuera de África, por todo el mundo, vuelta, una segunda expansión en Europa, etcétera, cómo se ha vivido. Esto también podemos intentar aplicar al cáncer para entender cómo se producen las metástasis. Si las metástasis, por ejemplo, en un modelo lineal, van saltando de un sitio al siguiente, ¿no? O saltan desde el mismo sitio a otros, ¿no? Para entender cómo es este proceso. Cuando un cáncer de mama llega al cerebro, ¿lo ha hecho desde la mama o ha tenido que pasar antes por el pulmón? ¿Podemos hacer algo al respecto? ¿Podemos fijarnos y buscar en el pulmón o no? Entender cómo se dispersa o si la metástasis es temprana o tardía, nos ayuda a conocer la biología del cáncer y a pensar en posibilidades para interrumpir este proceso, que es el que mata. Si un cáncer no metastatiza, es mucho menos dañino, ¿no? Al final, los fallecimientos se suelen producir por metástasis. Nosotros lo que nos fijamos hace tiempo es que, pues, fijándose en artículos donde, esto fue uno de los primeros, por ejemplo, de Emily, ¿no? Esto me recuerda mucho a trabajos que hemos hecho con caracoles marinos en islas, ¿no? En Cabo Verde, este tipo de muestreo, ¿no? Este tipo de disposición. Aquí pensábamos en movimientos, en subtipos. ¿Por qué no aplicar estas ideas? Bueno, pues esto es algo que hemos hecho en un momento dado. Este es un paciente
cáncer colorectal, pues fallecido, se trata de una autopsia donde, bueno, pues fuimos capaces de reconstruir la historia, ¿no? El desarrollo siguiente. Esto es un árbol filogenético, un pedigrí, como lo veíamos antes, donde tenemos la historia de la evolución, de la descendencia, de los linajes, ¿no? Ese hilo que conduce a una célula a sus hijas, es lo que reflejan estas líneas, que llamamos ramas, ¿no? Donde, pues, somos capaces de discernir que todas las metástasis tienen un único punto común, perdón, que me salta a la vista, que está aquí, ¿vale? Solo ha habido una metástasis, pero que luego, ¿no? Pues se ha dispersado a otros lugares metastásicos, pero solo hubo una salida exitosa del primero, ¿no? Y además somos capaces de ver qué mutaciones hay en esa salida, y estos genes mutados en este linaje celular en particular, que está aquí, pueden ser buenos candidatos para ser genes conductores de las metástasis. Es algo que todavía queda por descubrir, ¿no? Somos capaces de, utilizando técnicas estadísticas, de describir la demografía, cómo fue cambiando el tamaño de células y su diversidad genética a lo largo del tiempo, ponerle tiempo. Aquí le pusimos un origen a este tumor, pues 7 años antes, ¿no? De cuando el paciente falleció. Somos capaces de entender mejor cómo y cuánto, con qué velocidad puede crecer un tumor, sin visualizarlo. Todo esto lo hacemos con una muestras del presente. E incluso en este caso, con técnicas que utilizamos para entender el movimiento de los organismos y de los virus, ¿vale? Con técnicas que se utilizan muchísimo para entender cómo se dispersa el coronavirus y otros virus antes y otros organismos antes, ¿no? Somos capaces de intentar averiguar dónde estaban los ancestros, ¿no? Dónde estaba el ancestro del tumor, pues en el colon, pues que tiene sentido, y el ancestro, bueno, pues de las metástasis, no en los ganglios linfáticos, sino en el hígado, que es algo curioso y más raro, pero nuestra investigación aquí nos indica que lo primero que ocurrió fue vía sanguínea, que es más raro porque la vía hepática, vía porta, la vena porta, fue capaz de llegar desde el colon hasta el hígado, o eso creemos nosotros, todo esto son hipótesis, por supuesto, pues el pasado, y en vez de a través de la linfa, que eso lo hizo después, e incluso fue capaz de intentar volver hacia el colon para que sea, ¿no? Es una hipótesis que existe por ahí de autosiembra en algunos modelos, ¿no? Somos capaces de hacer un estudio y de describir la historia natural del cáncer, ¿no? Bueno, en otros aspectos, entender cómo una recidiva, cómo vuelve a reaparecer la metástasis, si es a partir del propio hígado o otra vez del colon, pues este es otro caso, esto es con célula única, ¿no? Vamos estudiando, somos capaces de ofrecer explicaciones de lo que ocurrió, donde a lo mejor, pues lo que se dice es que la operación que se hizo aquí no fue efectiva del todo porque siguió creciendo en otros puntos del hígado, ¿no? Puede ayudar incluso a los cirujanos a entender algo que ha pasado, ¿no? Porque si hubiese vuelto desde el colon, pues la operación hubiese eliminado todo, pero no parece ser el caso, ¿no? O incluso detectar firmas mutacionales, en este caso, de la quimioterapia, en este caso, incluso de esta terapia en particular, el Forfil. Somos capaces de verlas en la mutación. Y ese tipo de aplicaciones nos ayudan a entender mucho más. Pero puede ser más interesante las terapias, ¿no? Bueno, las terapias es, si entendemos cómo evoluciona el tumor, podemos intentar ver a qué mutaciones podemos intentar dirigir terapias, ¿no? Los tumores son dinámicos. Este es un ejemplo real donde en cáncer colorectal, pues digamos que somos capaces de detectar un clon particular, pero hay otros que no detectamos porque todavía no son pocas células que llevan estas mutaciones, que están ahí, no las vemos, le administramos una quimioterapia o una terapia donde empieza funcionando, pero una vez que estas clones se hacen más grandes, son resistentes a esta terapia y deja de responder el paciente y hay que pasar a otra terapia. Entender este juego, entre esta carrera de armas entre las mutaciones y las terapias, nos ayuda, pues, a entender muchísimo cómo es el mecanismo de evolución que permite escapar a los tumores de las terapias, ¿no? Bueno, esto lo voy a pasar un poco más rápido. Hay distintas alternativas que se han propuesto de cómo utilizar conceptos evolutivos. Os voy a mencionar una de ellas. Una de ellas es, que puede ser más curiosa, esto es lo que suele suceder, ¿no? Es decir, hay un tratamiento, hay una célula que ya existe, que ya es resistente, la resistencia ya está adquirida antes, ¿no? Y, bueno, responde al tratamiento, pero queda lo que llamamos la enfermedad mínima residual. Quedan unas poquitas células ahí sin matar, que son resistentes. Y al final acaban creciendo y mutando y se puede producir una residual. Bueno, una estrategia que se ha propuesto es administrar dosis más pequeñas de quimioterapia o de terapia o alternas, de manera que no matemos nunca a todas las células grises sensibles, sino que dejemos algunas grises sensibles alrededor que impidan el crecimiento de estas. ¿Vale? Fijaros la diferencia. Aquí no hemos matado todas las células sensibles,
porque hemos dado una dosis más baja de quimioterapia, y lo que hace es que físicamente estas células sensibles impiden el crecimiento de resistentes, ¿vale? Porque las resistentes no se puede ser bueno en todo, probablemente sean resistentes, pero crecen más lento que las resistentes. Suele ser así, así suele ser en todo. Entonces, este juego implicaría un tratamiento crónico donde se alterna, ¿no? Pues dosis para intentar mantener a raya. No se intenta eliminar el tumor, sino mantener a raya. Y tienen que ver aquí pues, conceptos evolutivos, ¿no? Sobre esta. Hay otras ideas como combinar fármacos que tengan pues, actúen sobre distintas mutaciones, etcétera. Pero tiene aplicación en entender todo esto. Esto es un ejemplo real de que funciona, ¿vale? En ratones se hace este tipo de experimento de esta terapia donde bajamos la dosis para no matar todas las células sensibles, sino dejar algunas para que compitan con las resistentes. Y bueno, pues esta es una terapia tradicional que funciona muy bien, pero al cabo del tiempo el tumor, aquí está el tamaño, este eje de aquí, al cabo de los días, acaba volviendo a crecer el tumor. Con esta terapia alternativa, el tumor crece, baja, sube, sube, baja, crece, baja, sube, pero se mantiene en un tamaño, ¿vale? O sea, en ratones ha funcionado. Ahora mismo, en Florida, hay varios ensayos clínicos intentando, pues con pacientes, pues, con personas, intentando ese tipo de terapias, para ver si son capaces de tener más éxito que otros campos. Esta parte, bueno, voy a ir muy rápido del ecosistema. El cáncer no solo es genética, ni muchísimo menos. Hay muchas cosas que ocurren, ¿no? Tenemos una configuración genética propia, hay un estilo de vida, hay hormonas, hay factores de crecimiento que están alrededor del tumor, hay oxígeno, hay espacio, hay constricciones, hay membranas basales que impiden que una célula se mueva, hay todo tipo de condicionamientos puramente físicos, químicos, no solo biológicos, ¿no? Todo esto hay que entenderlo. Nosotros en un momento dado intentamos juntar la ecología con la evolución del cáncer y predecir una clasificación de tumores según si son capaces de evolucionar rápidamente o si tienen, digamos, muchos recursos o muchas amenazas, ¿no? En este sentido, ¿no? Y esto nos permitiría, pues, clasificar tumores, ¿no? En estas 4 categorías, ¿no? No voy a negar mucho en ellas, pero tiene que ver con su capacidad de evolucionar rápido, con su capacidad de tener muchas amenazas, como puede ser la falta de oxígeno o la permeación del sistema inmune, o tener muchos recursos, como puede ser tener pues, distintos nutrientes y alimentos, o hormonas, ¿no? Y podríamos intentar hacer como una inducción evolutiva, intentar cambiar de estado evolutivo para llevarlo con distintas terapias, ¿no? Alternando inmunoterapia, terapia dirigida a unos genes particulares, quimioterapia, terapia que impide el crecimiento de vasos sanguíneos, para llegarlo al estado evolutivo más inerte posible, ¿no? Bueno, pues esto son ideas que se han ido, hemos puesto pues, varios en la literatura para intentar aplicar estos conceptos evolutivos, para entender mejor qué estamos haciendo, ¿no? Cuando aplicamos terapias y tratamientos a una población de individuos que son las células que evolucionan. Bien, y para acabar, acabo muy rápido porque ya veo que me he pasado un poquito. El cáncer no es exclusivo de humanos, no somos tan importantes. No somos los primeros en tener cáncer, ni muchísimo menos. Hace miles de millones de años que existe el cáncer en la naturaleza. Aquí tenéis algunos ejemplos donde hay cáncer en los pulpos, tienen cáncer. Las esponjas tienen cáncer. Organismos, las setas tienen cáncer. Los árboles, muchos ya lo sabéis porque se ven. Incluso las bacterias tienen fenómenos pues, parecidos al cáncer. Está en todas las ramas de la vida, existe el cáncer de una manera o de otra. No es inherente a la vida, no es algo humano, no es culpa de nadie, es algo que es producto de la biología. Bueno, y así podemos entenderlo. Y bueno, pues para acabar, un poco acabando, ¿hay cánceres transmisibles? ¿Pueden inventar? Sí, se han inventado cánceres transmisibles que son excepcionales, ¿no? Pues en perros, cáncer sexual, en el demonio de Tasmania, es un cáncer después de las peleas se lo transmiten por la sangre, y en berberechos de cáncer, ¿no? Este es un estudio hecho con Galicia, ¿no? Por José Tubío, no hemos colaborado, y bueno, pues se queda por Alicia Bruzos, que está a punto de salir a la luz ahora, donde pues hemos estudiado pues la evolución, aquí de nuevo hay estos árboles, como escribimos en un momento dado, estos pedigrís, donde hay 2 grandes grupos de tumores, de berberechos. Por supuesto, no hacen nada al humano, no pueden hacerlo nada, no hay ningún problema, ¿no? Al alimentarse de estos berberechos que tienen cáncer. Quizás al contrario, porque tendrán más masa, ¿no? Y bueno, existe en la naturaleza este cáncer de distintas maneras, ¿no? Es un cáncer muy interesante, transmisible. Se comporta como un virus, ¿no? En humanos esto no sucede.
Bueno, algunos animales que son muy grandes y que tienen, por lo tanto, han tenido que sufrir muchas divisiones celulares, como un elefante. Un elefante ha tenido que dividir sus células mucho más que nosotros, porque tiene muchas más. ¿Por qué no tienen cáncer como los humanos o porque tienen la misma tasa? ¿Por qué no tienen más cáncer que los humanos? No lo tienen. Bueno, pues la evolución ha generado estrategias, como por ejemplo, los elefantes, hace no mucho que se escoció su genoma, y sabemos que tienen de este gen fundamental, que es el gen fundamental del ciclo celular, que es el P53, en vez de 2 copias que tenemos nosotros, es fácil que se estropee una o nos quedemos sin ninguna, ellos tienen 40, con lo cual siempre tienen copias sanas de sobra para poder seguir regulando el ciclo celular. El cáncer existe en otros organismos y algunos son muy resistentes. Es muy interesante que yo los estudios de organismos de otras especies que viven mucho, ¿no? Y no tienen cáncer. Como puede suceder en murciélagos, en ardillas, en algunos topos, etcétera. ¿Vale? Y se han estado estudiando mecanismos moleculares para intentar entender por qué los cánceres o las ballenas tienen mucho menos cáncer, mucho menos del esperado, dado su tamaño, ¿no? Si hay nuevos genes que suprimen el cáncer y otro tipo de control del ciclo celular, o incluso, hialuronidasa, ¿no? Que como sucede aquí en estos topos que no tienen pelaje, etcétera. Bueno, metilación en algunos, en exceso, ¿no? O la actividad de la telomerasa, que son las puntas de los cromosomas. Yo creo que el estudiar también el mundo natural fuera de los humanos pues, nos puede dar muchas pistas sobre el cáncer, porque el cáncer es un proceso general. Y acabo. Bueno, creo que lo he repetido muchas veces, el cáncer es parte de la vida. Pues, evidentemente es algo dramático, pero es parte de la vida. Es la moneda de vivir, el precio por vivir, de replicar el ADN que se sale para vivir, es el cáncer y otras enfermedades. ¿Sí? El cáncer es evolución, y llamamos evolución somática, soma del cuerpo, donde hay mutación, compiten células con distintas habilidades y gana la que está más adaptada, la que funciona mejor en un ambiente determinado. Pues si lo que se trata es de crecer, y eso lo llamamos adaptación. Y que estudiar la evolución tumoral, pues a lo mejor nos ayuda, ¿no? A entender mejor y abrir vías para el tratamiento. Y eso es todo. Bueno. Muchas gracias, David, por esta estupenda charla. Animo a que vayáis dejando, si queréis, cualquier comentario, cualquier pregunta, cualquier duda en la parte inferior. Y bueno, mientras, a ver si se animan los participantes a dejar alguna pregunta. Bueno, yo tenía alguna pregunta sobre los cánceres transmisibles, pero ya vi que lo comentaste ahora al final. Y bueno, como ya sabes, que yo trabajo en acuicultura, ¿no? Pero lo del cáncer del berberecho, eso a veces lo que sale en los medios de comunicación a veces alarma un poco, ¿no? Porque hay gente que nos pregunta, depende, ya sabes, como los periodistas, según cómo lo ponen, y hay gente que nos pregunta, pero ¿cómo un berberecho que tiene cáncer me puede pasar a mí? Claro. Sí, porque claro, hay una confusión sobre lo que es el cáncer. Claro, el cáncer no es un veneno, no es un tóxico, no es una sustancia que se transmita, ¿no? Es sencillamente una capacidad que tienen unas células. Bueno, cuando nos comemos una almeja, yo le diría a la gente que escucha esto, ¿no? Pues no nos preocupa que pueda crecer esas células dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Nos comemos una manzana, no nos preocupa o nos comemos una semilla de manzana, no nos preocupa que la semilla pueda crecer en nuestro cuerpo, ¿no? Bueno, pues esto es exactamente lo mismo. Esa almeja tiene más células de las que debería tener, sencillamente, ¿no? Que crecen de otra manera. Esas células no tienen ni venenos, ni tóxicos, ni, por supuesto, ninguna capacidad de convertir células nuestras en tumores, porque no funciona así. Son sencillamente que tiene más masa celular, nada más. Son totalmente inocuas, totalmente. Ya, pero ya sabes que... Ya. No, sí, lo digo para el público. ¿no? Y esto, lo del cáncer. Claro, bueno, no, yo tenía otro comentario. Hablaste de los tumores pediátricos que predominan, bueno, los tumores en general cerebrales, bueno, leucemias, sarcomas. ¿Y por qué? Bueno, y algunos se entiende como el sarcoma, ¿no? Porque la velocidad de multiplicación, los niños en periodo de crecimiento, pero ¿por qué no tienen, por ejemplo, nunca, o que yo sepa, cáncer de páncreas o de pulmón? ¿Tú crees que puede ser debido? Bueno, es una buena pregunta realmente. La respuesta exacta no sé. Igual se conocen,
igual se conoce. Entiendo que tiene que ver con la tasa de replicación, con las expansiones clonales que hay con la hematopoiesis. Entiendo que tiene que ver con eso, ¿no? O sea, en la sangre se producen de repente momentos donde se forman clones de los linfocitos, ¿no? Donde explotan, digamos, su crecimiento. Y eso no se produce en órganos como el páncreas, ¿no? Que tiene un crecimiento más lento, ¿no? Más ordenado, etcétera, etcétera. Yo creo que solo se debe a eso, ¿no? Perdón, que debe ser una de las explicaciones, ¿no? A que en la formación de células sanguíneas, sobre todo, ¿no? Pues se produce ese disparo inicial, ¿no? Algo leí yo hace poco sobre las mutaciones de los cánceres cerebrales, que se producen como muy pronto, son errores que se producen muy pronto en el desarrollo, ¿no? Digamos que están asociadas a errores tempranos y que se manifiestan esos errores del desarrollo en el cerebro, ¿no? Tiene que ver con el desarrollo, más que con la forma en que se organizan los territorios, ¿no? Bueno, esto ya es un poco sofisticado, ¿no? Ectodermo, mesodermo, tal, en el cigoto. Yo creo que sí que se sabe. Yo no soy la mejor persona. Yo no soy experto en cáncer, yo soy biólogo evolutivo, ¿no? Pero creo que lo explicaría por... El del cerebro creo que tiene que ver con este tipo de primeras decisiones que hay en el feto, ¿no? Que se producen alteraciones de la regulación de la expresión génica que inducen al final, estos tumores, ¿no? Y que tienen que ver con... Y lo de la sangre yo creo que es por la propia naturaleza de la producción de linfocitos que es explosiva, ¿eh? Ahora, tumores pediátricos hay muy pocos comparados con los adultos. ¿Qué pasa? Que son significativos, claro. Pero son muy raros. Pero claro, evidentemente no es falta que explique que cuando ocurren son los más peores. agresivos, normalmente incluso. Sí. Mira, aquí Daniel Franqueira te pregunta, ¿de qué artículo tuviste la gráfica de los mecanismos que protegen? Ah, vale, te lo puedo mandar. No puse la referencia. Creo que es un Nature Reviews Cancer, no sé si era de Carlo Mali. Pues mira, se me pasó, a veces al ir poniéndolas. Ah, no, sí que lo tengo aquí, perdón. Te lo copio. Sí, ya me extrañaba. Pasa que igual lo pasé muy rápido. ¿Yo puedo escribirse? Sí, tú puedes escribir ahí. Vale. Me quedó escrito, ¿no? Gorbuna Batal, Nature Reviews Genetics 2014. No sé si lo veo o no. Sí lo ves, ¿no, Daniel? No sé si puedes escribir ahí. Es que ahora no respondidas uno. Sí, ya lo veo, veo lo que escribiste tú, sí. Yo supongo que él también lo podrá ver. Sí, supongo que él sí. Bueno, venga, animaros los que estáis participando en hacer preguntas. Hay otra aquí, ¿no? No, yo no veo. Sí, Daniel dice que sí. Es que hay que cambiarse de ahí. Yo tengo en inglés. Abierto a respuesta, open answer. ¿Cómo ha influido el aumento de la esperanza de vida en el humano? Sí. Sí, que Pues, lo digo yo en alto, sí. ¿Cómo ha influido el aumento de la esperanza de vida en el humano en el aumento de la tasa de cáncer? Pues precisamente como tú lo indicas, José, ha aumentado. Es decir, la tasa de cáncer ha aumentado. Es decir, ahora creo que estamos ya, no sé si 1 de cada 3 personas van a tener cáncer a lo largo de su vida. Creo que es no solamente lo mismo en hombres y mujeres, pero es sobre ese número, 1 de cada 3. ¿Y por qué? Porque la esperanza de vida ha aumentado muchísimo. ¿Esto es descorazonador? No, porque el tratamiento es mucho mejor que hace 10 años y mucho mejor que hace 20, ¿no? La tasa de mortalidad ha disminuido muchísimo. ¿Qué ocurre? Como el cáncer se produce sencillamente por acumulación de mutaciones, cuanto más tiempo vivimos, más billetes de lotería para que nos toque justo en uno de estos genes fundamentales. Hay más cáncer, pero se controla mucho más y se maneja mucho mejor. Muchas gracias. María José Meniño, que aparte de felicitarte, te dice, quería preguntarte si el análisis genético a edades tempranas ayudaría mucho a prevenir el cáncer futuro. Sí, bueno, que ayudaría, sí, gracias, María José. Que ayudaría, sí, seguro, ¿no? Es decir, hemos visto, bueno, pues hay mucha gente, pues hablando, ¿no? De secuenciar genomas, ¿no? Los recién nacidos, ¿no? Secuenciar su genoma, ¿no? Bueno, digamos que es algo complicado por muchas razones éticas y no técnicas para nada, económicas quizás, ¿no? Bien, sí que es verdad que hay mutaciones que ya están en nuestros padres que nos predisponen al cáncer. Son estas de la herencia, que son la minoritaria. Hacerse un análisis genético pues cada 5 años, por ejemplo, esto me lo estoy inventando ahora mismo, ¿no? Imaginamos, sí que podría, en algún caso, con suerte,
detectar. Pero hay que pensar que el cáncer se produce en un tejido, no sabemos en cuál va a ser. Y yo, si el genoma lo tengo que secuenciar de algún sitio en particular, es decir, tendríamos que dar con él. Pero la biopsia líquida, es decir, de la sangre, a donde vierten todas las células cuando mueren su ADN, hay una monitorización. Todo esto soñando de que tenemos dinero infinito para hacer, y tiempo, y gente infinita, y técnicos infinitos para hacer todo esto. Pero sí, yo creo que sí. Sí que los cánceres heredables, por supuesto, sí que se podrían detectar porque están en todas las células del cuerpo, desde un bebé, cuando es bebé. Estos cánceres que es espontáneos sería más difícil, pero a través de análisis periódicos, sí. Mucha gente está trabajando en la idea de predecir el cáncer, ¿no? En detectarlo antes. Pero claro, tienes que dar con el clavo, es decir, tienes que sacar un tejido justo de donde está esa zona que ha mutado. Entonces, eso no es tan fácil. Entonces, yo me iría más a biopsia líquida. Lo que sí es muy importante para la prevención, pues ya lo sabemos, es el estilo de vida. Aunque haya dado la impresión por lo que dije que solo es 1/3 de los cánceres, solo 1/3 de los cánceres, eso es muchísimo, ¿no? Y eso es en promedio. El estilo de vida, por supuesto, lo que hace es que nos da más billetes de lotería. Entonces, cuantos menos tengamos, mejor. Sí, y Vale. María José también añade, dice, hay también terapias de guardar sangre joven para inyectar en la vejez. ¿Qué opinas relacionándolo con el cáncer? Pues no creo que tenga mucho que ver con el cáncer, ¿no? Es decir, no, o sea, bueno, vamos a ver, llevándolo a un terreno donde se puede hacer una terapia génica de la leucemia, ¿no? Donde podamos irnos a la médula ósea, intentar reemplazar células madre de la sangre que están estropeadas, que tienen mutaciones con células madre. Eso no es inyectar sangre directamente, ¿eh? De hecho, esto se puede hacer con la misma sangre de la persona, es decir, sacarle la sangre, modificar, ¿no?, sus linfocitos, ¿no?, y inyectarlos de nuevo. Eso es lo que el CART, ¿no?, que de hecho en Galicia ahora ha tenido un apoyo, pues se basa, no exactamente el ir a las células madre, ¿no? Tiene que ver más con los antígenos que se presentan, etcétera, etcétera, con arreglar la acción del sistema inmune, pero sí que hay terapias. Pero bueno, yo no le llamaría sangre joven, no tiene por qué ser, ¿no? Es decir, puede ser tus propias células arregladas, ¿no? Yo hablaría siempre más de terapia génica en células, que tiene sus riesgos y sus grandes ventajas, ¿no? Algunas no tienen muy poco riesgo, otras tienen más, pero bueno, no inyectarte sangre joven, eso nunca, eso no sirve para nada, que yo sepa. Es decir, bueno, para el cáncer no. Vale. Preguntan aquí, hablando de los cánceres transmisibles, ¿se podrían transmitir células tumorales por donación de un órgano o por una transfusión de sangre? No hay ningún ejemplo. Es decir, ¿se podrían transmitir las células tumorales? Sí, se pueden transmitir células tumorales, pero eso no quiere decir que crezcan luego, son cosas distintas. Es decir, lógicamente se pueden poder transmitir porque si alguien tiene una célula tumoral, ¿no?, en su sangre, pero esas células no van a crecer, es muy difícil crecer, ¿no?, a una célula en otro lugar. Es decir, de las metástasis, estoy seguro, no te puedo decir el número, voy a exagerar, me lo voy a inventar a lo mejor, pero seguramente que hay 1000 intentos antes de que se produzca una metástasis que tenga éxito. Es decir, la célula tiene que viajar, resistir, llegar a un territorio nuevo, que es el hígado. Tenemos una célula del colon en el hígado de repente. Allí no pinta nada, le va a ser muy difícil crecer. Va a llegar muchas veces y se va a morir. Va a tener 200 hijos y se van a morir todos. En un momento dado tiene éxito. Eso hay que entenderlo así, es decir, que es muy difícil. Pero ¿qué ocurre cuando una célula se va a otro individuo? Pues hay algo que se llama el sistema inmune, el complejo mayor de compatibilidad, que va a hacer que sea no reconocido como propio, ¿vale? Y va a ser atacado. No hay ejemplos. Yo no soy consciente de ningún ejemplo donde se haya podido transmitir un cáncer en humanos. Ni yo, ni creo que ningún científico. Vamos a decir, no hay. Se sabría. Si eso ocurre, se sabría. Vale, porque además lo que sería muy fácil detectarlo, porque secuenciarías esas células tumorales y veríamos que no son de ese individuo. Tendrían un genoma, eso lo podemos saber en el genoma facilísimamente, veríamos que no son de ese individuo. Así es como conocemos los cánceres transmisibles de almejas y perros. Fue analizando el genoma de esas células, este genoma no es el mismo genoma que el tejido sano. Y no es que haya mutado mucho, es que es tan distinto que no puede ser del mismo organismo. Entonces, la respuesta es: no se puede formar un tumor por donación de un órgano o de transfusión de sangre. Además, se hacen análisis, ¿no?, cuando se hace una transfusión o una donación. Vale.
Hay una pregunta ahí, quedó Espera, que arriba. Sí. se quedó arriba. A ver, bueno, te preguntan aquí si crees que hay un mayor número de casos pediátricos de cáncer La ahora verdad que es en que el no, pasado. no lo sé, no lo sé. Pero si tuviese que razonarlo, diría que no, por las razones que he expuesto, ¿no? Por el hecho de que bueno, pues se trata de acumular, sobre todo, ¿no? Mutaciones. Los niños han tenido una exposición limitada a mutágenos como ultravioleta o a cancerígenos o a carne carbonizada o al tabaco en general, con lo cual tienen muy pocas mutaciones. De hecho, los cánceres pediátricos tienen muy pocas mutaciones. No veo por qué, si estamos relacionados con la edad y con la exposición al ambiente, con el estilo de vida, pues los niños no han tenido tiempo a que el estilo de vida les haya afectado. Entonces, yo creo que no. Otra cosa es que se detecten más porque hay más controles, ¿no? Y la medicina ha avanzado muchísimo y seamos capaces de detectar un caso de cáncer donde antes no lo detectábamos, ¿no? Pero eso es una cuestión de detección. Y eso es una cosa buena. Detectamos más. Yo dudo que haya más que antes, ¿eh? En el sentido de número real, no número de cánceres detectados, que es distinto. Pero Mira, bueno, yo quería no lo hacer, sé, ¿eh? Lo estoy razonando. quería hacerte una pregunta. Bueno, el tumor, partimos de que un tumor es una población, como has dicho, heterogénea, ¿no? De diferentes clones desde el punto de vista genético. Entonces, Sí, cuando en una biopsia sólida, sí, nunca se toma todo el no, tumor. Entonces, ahí puede haber un cierto error en el estudio sí, genético de ese sí, tumor. Entonces, sí, sí. pensando después en las terapias, ¿no? Sí, sí, absolutamente, sí, eso puede ocurrir, es decir, puede haber esa mala suerte, es decir, a ver, los dibujos que yo pongo son muy simples, ¿no? Realmente no hay Ya, tres ya. colores así, pero sí, es verdad, es decir, por eso la biopsia líquida es muy interesante, porque la biopsia líquida es capaz, creemos que las células que van a la sangre y que se mueren, vienen de todas partes del tumor. Si somos capaces de pillar ese ADN de distintas partes del tumor, somos capaces de descifrar mejor esa heterogeneidad. Entonces, en principio, apoyándose en biopsia líquida es mejor. Pero sí puede suceder un cáncer de pulmón que tienen que clavarte una aguja, entonces va a un sitio muy determinado, no puedes estar pinchando en múltiples sitios, ¿no? Entonces sí puede suceder que el retrato sea impreciso, el retrato genético, sí. Vale. Y, bueno, no sé. ¿Y qué opinas de, bueno, hablamos de la prevención, ¿no? Que es lo importante si se pudiera prevenir o anticipar, ¿no? El desarrollo de un tumor, del estudio del microbioma humano, sobre todo el Sí, microbioma intestinal, ¿no? Como vale, predictor de posible desarrollo del cáncer, sobre todo del cáncer vale. de colon colorectal. Bueno, nosotros hacemos un proyecto justo de eso, ¿no? De la Asociación Española contra el Cáncer, donde estamos estudiando un cáncer de colon, la asociación entre diferentes grados, ¿no? Bueno, pues el microbioma de las heces, cómo se relaciona con cánceres a distintos estadios, ¿no? Colorectal, como adenoma, ¿no? Carcinoma, pólipos, ¿no? Sí, Evidentemente los microbios hacen muchas cosas, entre ellas pues secretar productos, ¿no? Que pueden aumentar la inflamación de un tejido. La inflamación sabemos que está muy relacionada con el cáncer. Tienen un papel. Hay algunos casos particulares casi demostrados, es decir, yo creo que forman parte del ambiente, ¿no? Creo que tenemos que aprender mucho más todavía de lo que sabemos. Es decir, creo que estamos dando los primeros pasos en ese sentido para entender el papel del microbioma. No solo bacterias, sino también virus, sí, ¿no? sí. Sobre todo bacteriófagos, ¿no? Pero sí que tiene un papel. Un papel modulador, ¿no? Hay un papel que puede precipitar y facilitar la aparición del cáncer, sin duda. Sin duda, puede ser facilitador del cáncer, ¿no? Hay mucha gente trabajando en esto ahora, para Sí, sí, entender. por eso te lo preguntaba. Sí. Aquí otra pregunta o comentario. En relación con los cánceres inducidos o ayudados por infecciones víricas y bacterianas, ¿sabes si tienen, bueno, se sabe si tienen una firma mutacional diferente? ¿Se puede distinguir de aquellos tumores producidos por la inflamación de un tejido sin origen bacteriano? Pues tampoco lo sé, fíjate. Vamos a ver. Los cánceres que se producen por papiloma, ¿no? Por ejemplo, yo creo que se puede claro, yo no iría a ver la fibra mutacional, ¿no? Vería otras cosas y me daría cuenta que hay un virus ahí, ¿no? O que se ha integrado un virus. No lo puedes distinguir de otra manera. No sé si la fibra mutacional es
Es diferente, no lo sé. Quizás a nivel estructural sí, porque, bueno, los virus pueden producir de distinta manera, ¿no? Estás insertando un oncogen o rompiendo algunos genes incluso, ¿no? O formando, moviendo cosas, saltando, ¿no? Pero no es mi campo, realmente creo que se debe poder distinguir fácilmente, pero no necesariamente viendo la firma mutacional. Igual es distinta, pero no a nivel de CA o TAC, sino a nivel de estructural, de qué fragmentos se duplican, qué fragmentos se pierden. Es probable. Es una pregunta que a lo mejor José Tudío seguro que la puede contestar mucho mejor que yo, que nos estará por aquí. Pero bueno, y luego, tumores producidos por inflamación, esto sí que no lo sé. Por la inflamación de un tejido, no, yo creo que es muy difícil distinguir si la inflamación ha sido por una infección bacteriana del pasado, imagínate. Claro, si ya no está ahí el microbio o tú no lo has estudiado, debe ser a día de hoy difícil, creo yo, distinguir. No creo, inflamación es inflamación, ¿no? Es decir, pues llega ahí el sistema inmune, empieza, ¿no?, a producir pues todo tipo de citoquinas y de todo tipo de moléculas. Yo creo que si han sido desencadenados por la causa, igual es complicada, solo viendo el genoma. Entiendo que me estás preguntando, solo viendo el genoma. Igual no, pero yo creo que viendo otras cosas, sí. Bueno, de acuerdo. Mira, cuando haces un análisis genético de un tumor, ¿en qué se puede basar el estudio genético para decir este cáncer, este tumor, prácticamente es imposible que metastasice o al revés, o tiene muchísima probabilidad? Vale, bueno, se basan en subtipos conocidos, ¿no? Por ejemplo, en cáncer de mama, que es quizás el ejemplo más claro, ¿no? Donde hay distintos subtipos, que les pueden sonar todos, triple negativo, luminal, etc. Ahí se basan por patrones en general, muchas veces de expresión génica, más que de las mutaciones, sino de qué genes están apagados y encendidos, ¿no? Y digamos, hay esas firmas, ¿no? Hay marcadores de expresión génica donde ya se sabe que este tipo es más agresivo que otro. Entonces tú diagnosticas en base a ese patrón de expresión génica, que es genómica también, ¿no?, pero no necesariamente de las mutaciones A, C, T, G. Si uno tiene un subtipo del cual esperas, que siempre todo es estadístico, todo, tienes más probabilidad, no, es agresivo, este cáncer es agresivo. Sí, se basa en configuración, en este caso, genómica, transcriptómica, que llamamos, que es de su expresión de qué genes están apagados, o encendidos o muy encendidos, ¿no? Pero sí, eso se sabe y se utiliza, precisamente en este caso se utiliza en la clínica, ¿no? Y luego hay mutaciones en cáncer de pulmón, por ejemplo, que también se utiliza en la clínica, en el gen de EGFR de crecimiento, que sabemos se sabe perfectamente que va a responder o no a una terapia, porque tiene esa mutación. O sea que sí, hay medicina personalizada en torno a las mutaciones y las alteraciones de la expresión génica, que se utilizan en los hospitales, de Galicia, por ejemplo. De acuerdo. Sí. Bueno, pues si no aparecen por aquí más preguntas, pues vamos a dar por concluido la sesión de clausura, y yo me voy a despedir. Agradecerte. Ay, perdón. Sí. No, y no os di las gracias a vosotros. Yo tengo unas diapositivas de gracias. Hoy te interrumpí. Tenía una diapositiva para daros las gracias a la academia, a ti, a la Diputación. No la he puesto, la tengo ahora puesta. Bueno, hay que despistar. No te preocupes, ya Bueno, doy. gracias. Sí. Bueno, darte las gracias a ti, a todos los participantes de esta sesión, y también sí, agradecer también toda la participación en las sesiones anteriores. Ha habido en este cuarto ciclo una participación muy elevada en comparación con los ciclos anteriores. Eso quiere decir que estos ciclos de Aida Fernández Ríos pues están cogiendo pues un prestigio importante. Bueno, quiero agradecer también la colaboración del personal administrativo tanto de la Real Academia Galega de Ciencias como de la Diputación de Pontevedra por todas las facilidades para organizar este ciclo. Y claro, el éxito del ciclo también es de los conferenciantes, ¿no?, que siempre habéis respondido muy bien, con unas conferencias muy amenas y con mucho éxito. Bueno, y a vosotros, y los organizadores también, que todos sabemos que lleva su tiempo. Está aquí también como panelista el presidente de la Academia, Juan Lema, que supongo que querrá decir unas palabras. Nada más. En todo caso, David, moitísimas grazas por esta charla, que foi
moi interesante. Se eu entendeu moitísima outra xente, foi realmente moi boa, pero eu que tamén quería dar as gracias, neste caso a Alicia, pola organización deste ciclo, que xa levamos xa a terceira edición, e que eu creo que La cuarta. a cuarta edición, que están consolidados, eu creo, como un sistema de comunicación de ciencia a nivel global neste momento, porque estamos transmitindo en streaming. Nada máis que, bueno, creo que este ano foi particularmente brillante, entre outras cosas pola elección dos panelistas, pero nos queda ainda a segunda parte, que son todas tamén as presentacións en institutos e colexios, que, bueno, é unha misión que tamén temos na academia que lle damos moitísimo interés. Así que, nada, tamén, por suposto, moitísimas gracias aos participantes, os escoitadores, que realmente este ano, pois, efectivamente, pois, estiveron moito máis interesados que outros anos, e, en fin, agradecemos moitísimo este interés. Moi ben. Nada, pues muchas gracias y nos pedimos a todos. Y bueno, que tengáis buen verano a todos los participantes. Igualmente. Hasta una que ven, ¿verdad? Sí. Hasta la próxima. Hasta luego, David. Hasta luego, Juan. Chao, gracias. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos.